Hola, mi nombre es Regina Otamendi. Esto es para la materia de desarrollo adolescente y la patología que yo elegí fue el trastorno bipolar. El trastorno bipolar, antes denominado depresión maníaca, es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales y bajos emocionales. Si bien todas las personas experimentan altibajos normales, con el trastorno bipolar la variedad de cambios de estado de ánimo puede ser extrema. Las personas con este trastorno tienen episodios maníacos o estados de ánimo inusualmente elevados en los que pueden sentirse muy felices, irritables o muy animados, y en los que hay un marcado aumento en el nivel de actividad. También pueden tener episodios depresivos en los que se sienten tristes, indiferentes o sin esperanza, combinados con un nivel de actividad muy bajo. Algunas personas tienen episodios hipomaníacos, que son como los episodios maníacos, pero no son suficientemente graves como para causar un deterioro marcado en el funcionamiento social o laboral o requiere hospitalización. Algunas de las teorías del por qué se da la bipolaridad. Apenas existen teorías psicológicas sobre los trastornos bipolares, porque en esos trastornos tienen un papel muy importante los factores biológicos y genéticos, y porque suponen únicamente un 10% de los trastornos del estado de ánimo. Las fases depresivas se suelen explicar a partir de los modelos de depresión, y la mayor parte de las teorías para dar cuenta de la fase maníaca proviene del psicoanálisis. Freud concibió las fases maníacas dentro de un contexto energético. El yo ha superado la pérdida del objeto amado y el superyo que contiene el objeto introyectado ya no mantiene una actitud hipercrítica hacia él. Así, toda la energía queda libre y se dirige hacia el exterior. Bertram Lewin realiza un esquema interpretativo básico del psicoanálisis para la manía. Está formulada en términos de procesos regresivos de defensa. Concibe la manía como una interrupción defensiva de la depresión, no como su desenlace. La manía es un fenómeno regresivo defensivamente inducido, por el que vuelve a un nivel interior de funcionamiento del yo. Esta regresión representa una defensa contra acontecimientos dolorosos que se hayan inconscientemente asociado con conflictos infantiles inconscientes. Así se explican también los episodios de manía que no siguen a una fase depresiva. La manía sería una negación inconsciente de una realidad externa o psíquica dolorosa que conduciría al paciente a una enajeción de la realidad. Otras de las causas que se hablan. Se desconoce la causa exacta del trastorno bipolar, pero esto puede implicar varios factores, entre ellos las diferencias biológicas. Las personas con trastorno bipolar tienen cambios físicos en el cerebro. La importancia de estos cambios aún es incierta, pero con el tiempo puede ayudar a identificar las causas. Y la genética. El trastorno bipolar es más frecuente en personas que tienen un familiar de primer grado, como hermanos o padres, con esta enfermedad. Los investigadores están buscando genes que puedan intervenir en el origen del trastorno bipolar. Ahora voy a explicar un poco de los síntomas de este trastorno. Los síntomas del trastorno bipolar pueden variar. Una persona con el trastorno puede tener episodios maníacos, depresivos o mixtos. Un episodio mixto presenta síntomas maníacos y depresivos. Estos episodios anímicos o de cambios en el estado de humor ocasionan síntomas que duran 1 o 2 semanas y a veces más. Durante estos episodios, los síntomas duran la mayor parte del día, todos los días. Los sentimientos son intensos y ocurren junto con cambios en el comportamiento y en los niveles de energía o de actividad, algo que pueden observar las demás personas. Por lo general, entre un episodio y otro, el estado de ánimo vuelve a una línea de base saludable, pero en muchos casos, sin un tratamiento adecuado, los episodios ocurren con mayor frecuencia a medida que pasa el tiempo. Algunas personas con trastorno bipolar pueden tener síntomas más leves que otras. Por ejemplo, los episodios hipomaníacos pueden hacer que la persona se sienta muy bien y sea muy productiva, y es posible que no sienta que algo está mal. Sin embargo, la familia y los amigos pueden notar que los cambios en el estado de ánimo y en los niveles de actividad muestran un comportamiento diferente que el de costumbre, y a los episodios hipomaníacos le pueden seguir episodios depresivos. Hay 3 tipos básicos de trastorno bipolar:
y todos suponen cambios evidentes en el estado de ánimo, la energía y los niveles de actividad. Hablaré un poco de los tres. El trastorno bipolar 1 se define por episodios maníacos que duran al menos 7 días, la mayor parte del día, casi todos los días, o cuando los síntomas maníacos son tan graves que se necesita atención hospitalaria. Por lo general también se producen episodios depresivos separados que suelen durar al menos 2 semanas. También es posible que ocurran episodios de alteraciones en el estado de ánimo con características mixtas. Cuando una persona tiene 4 o más episodios de manía de depresión en un año, se le llama ciclos rápidos. Luego tenemos el trastorno bipolar 2. Se define por un patrón de episodios depresivos e hipomaníacos, pero son menos graves que los episodios maníacos que ocurren en el trastorno bipolar 1. Y por último tenemos el trastorno ciclotímico, también denominado ciclotimia. Se define por síntomas hipomaníacos y depresivos recurrentes que no son tan intensos ni duran lo suficiente como para calificarlos como episodios hipomaníacos o depresivos. El diagnóstico de otros trastornos bipolares especificados y no especificados se refiere a aquellos síntomas del trastorno bipolar que no coinciden con ninguna de las 3 principales categorías. Ahora vamos con una pequeña conclusión, con una prevención y cuándo hay que darle un foco de atención a esto. En la prevención no existe una forma de prevenir el trastorno bipolar, sin embargo recibir tratamiento tan pronto como aparecen los primeros signos de un trastorno de salud mental pueden ayudar a evitar que el trastorno bipolar u otras enfermedades de salud mental empeoren. Algunas estrategias pueden ayudarte a evitar que los síntomas leves se conviertan en episodios maníacos o depresivos completos. Por lo tanto, presta atención a las señales de advertencia. Tratar los síntomas de forma temprana puede evitar que los episodios empeoren. Evitar las drogas y el alcohol. El consumo de alcohol o drogas recreativas puede empeorar los síntomas y aumentar las probabilidades de que regresen. Y por último, toma tus medicamentos exactamente como se te indica. ¿Es posible que te sientas tentado a suspender el tratamiento? No lo hagas. Si lo dejas de tomar el medicamento o reduces la dosis por tu cuenta, es posible que sufras efectos de abstinencia o que los síntomas empeoren o regresen. Algunos de los factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden aumentar el riesgo de padecer trastorno bipolar o que pueden actuar como desencadenantes del primer episodio son tener un pariente consanguíneo, como padre o hermano, como lo que expliqué antes, o periodos de mucho estrés, como la muerte de un ser querido u otras experiencias traumáticas o abuso de alcohol y drogas. Y por último, ¿cuándo consultar a un médico? A pesar de los extremos anímicos, las personas que padecen trastorno bipolar a menudo no reconocen hasta qué un punto su inestabilidad emocional altera su vida y la de sus seres queridos, y no reciben el tratamiento que necesitan. Además, si eres como algunas personas que tienen trastorno bipolar, quizás disfrutes de la sensación de euforia y de los ciclos de ser más productivo. Sin embargo, la euforia siempre viene seguida de un bajón emocional que puede dejarte deprimido, exhausto y hasta quizá con problemas económicos, legales o de relaciones con familiares, amigos, etc. Consulta al médico o a un profesional de salud mental si tienes algún síntoma de depresión o de manía. El trastorno bipolar no mejora solo. Recibir tratamiento de parte de un profesional de salud mental con experiencia en trastornos bipolares puede ayudarte a controlar los síntomas. O también puedes empezar con contarlo con personas de confianza, ya sean familiares, amigos, tutores, profesores, etc. Muchas gracias por la atención y una disculpa por mi voz porque estoy muy enferma. Buen día.